Se cumplen 9 años de la firma de los acuerdos de paz y en la opinión pública hay sentimientos encontrados. Mientras que algunos señalan que el proceso estuvo viciado, que no condujo a una paz verdadera y que simplemente le otorgó un marco de impunidad para las FARC, otros en cambio la defienden por considerar el desmonte de la guerrilla más poderosa del continente como un hecho histórico. Lo cierto es que el proceso de paz no solo contó con el irrestricto apoyo de la comunidad internacional, sino que ha sido considerado como un verdadero ejemplo de los modelos de justicia transicional. Más del 90% de los reinsertados se han mantenido fieles a lo acordado. Se montó un sistema de justicia y de verdad que, a pesar de sus fallas, ha permitido esclarecer las atrocidades del conflicto. Y además se fijó una hoja de ruta para el desmonte de las economías ilegales y para ejercer inversiones sociales en las zonas más afectadas por la guerra. El acuerdo del 2016, más que un proceso de desarme, es en sí mismo un plan de desarrollo y una forma de implementar integralmente la Constitución del 91. Sin embargo, a sus 9 años son todavía muchas las deudas pendientes. Para hablar sobre este aniversario, lo que significó la firma de los acuerdos y lo que aún le falta a la construcción de paz, hoy nos acompaña el expresidente Juan Manuel Santos. Bienvenidos a Sin Corbata. Presidente, muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y bienvenido a Sin Corbata. No, muchas gracias a usted, Gabriel, por tenerme en su programa. Presidente, yo quisiera que comenzáramos por el principio. Yo le quiero preguntar qué significó en su momento el proceso de paz y qué sigue significando el acuerdo que se firmó en el 2016 con las FARC. Pues el acuerdo de paz significó muchísimo. Primero que se terminó una guerra, un conflicto armado con la guerrilla más antigua, más poderosa de todo el hemisferio occidental, que eran las FARC. Eso fue un acontecimiento histórico porque todos mis antecesores intentaron esa negociación, intentaron esa paz y por diferentes motivos no se había logrado. También creo que fue muy significativo la forma como se negoció y el resultado, porque fue el primer acuerdo entre dos partes como las FARC y el Estado colombiano bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Ningún otro acuerdo de paz que se había negociado antes se había negociado con esos parámetros, bajo el Estatuto de Roma y también respetando todos los tratados que Colombia tenía y tiene firmados en materia de derechos humanos. Y eso se hizo para darle legitimidad a ese acuerdo y poner las víctimas como el corazón, el centro de la negociación y sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a la verdad, el derecho a la no repetición, que son derechos establecidos precisamente también en el Estatuto de Roma. Entonces fue algo muy importante, también desde el punto de vista humano, pues una guerrilla tan poderosa que había generado tanta violencia y una guerra tan cruel. Ahí vimos en la Comisión de la Verdad el número de víctimas, la violencia que esa guerra había generado, pues eso paró. Y creo que eso es algo que todo el mundo debería aplaudir y que algunos por razones políticas no aplauden, pero que es un acontecimiento que además la comunidad internacional, que fue fundamental en el proceso de negociación y en el acuerdo, sin su apoyo yo creo que hubiese sido muy difícil llegar a donde llegamos.
La comunidad internacional vio en ese acuerdo un ejemplo y lo sigue viendo 9 años más tarde, un ejemplo para que otros países aprendan de lo que ahí hicimos en materia de acuerdos de paz. Presidente, y usted justamente dice algo muy importante, la gente del común no sabe qué es el Estatuto de Roma, pero el Estatuto de Roma es el que crea la Corte Penal Internacional y antes del 2002 hacer procesos de paz con amnistías e indultos era algo factible. Después de la entrada de la Corte Penal Internacional se volvió imposible, es decir, fue el primer proceso de paz que integra los estándares internacionales, como usted bien lo señala, pero yo quisiera, antes de entrar a hablar de quién ha sido amigo y enemigo del proceso de paz, preguntarle ¿cuál es el balance después de 9 años? Han pasado 9 años del proceso de paz entre sentimientos encontrados, críticos, detractores, gente que lo apoya. ¿Cuál es su balance como artífice de este proceso de paz con las FARC? ¿Qué ha pasado en estos 9 años? Pues es un balance que lo podría denominar como agridulce. En la parte dulce, estos 9 años pues comenzaron con un resultado maravilloso que fue que se desmovilizaron prácticamente la totalidad, del 95-96% de los guerrilleros de las FARC. Más de 13.000 hombres quedaron registrados en el acuerdo. Y hoy, 9 años más tarde, más del 85-86% de esas personas siguen cumpliendo y siguen formando parte de ese acuerdo y cumpliendo con lo que habían prometido y han firmado. El 50% de los acuerdos de paz fracasan a los 5 años. 50%, esa es la historia. Y nosotros llevamos 9 años y como le digo, 86-87% de las personas que firmaron siguen en el acuerdo, a pesar de la falta de implementación y a pesar de que a muchos de ellos, estamos llegando a 500, los han venido asesinando. Entonces, eso es una estadística muy, muy importante que nos dice que el acuerdo sigue vigente. Por otro lado, infortunadamente la implementación del acuerdo por parte de los gobiernos que nos sucedieron, el gobierno de Duque y el gobierno de Petro, ha sido muy precaria y eso ha generado muchos problemas. Este acuerdo también tiene como característica que fue uno de los más ambiciosos acuerdos que se haya firmado jamás, porque no solamente se reducía a parar la guerra, al desarme, a la desmovilización y a la reintegración de los guerrilleros a la vida civil, sino también quería abocar las causas del conflicto y trazar, por así decirlo, como una especie de plan de desarrollo de largo plazo para el país, basado en las necesidades reales de los colombianos, sobre todo en las regiones más apartadas y en las regiones que más habían sufrido con esos 50 años de guerra. Entonces, ese acuerdo muy ambicioso, pues tenía que comenzarse a cumplir con mucha disciplina, con mucha dedicación, con mucha voluntad política, que infortunadamente no se vio en el gobierno de Duque por razones más que todo políticas, ideológicas. No nos olvidemos que el gobierno de Duque y sus partidarios, todo el llamado uribismo, hicieron campaña fue en contra del acuerdo. Entonces, no, a pesar de que era una obligación constitucional, porque el acuerdo está hoy en día dentro de la Constitución colombiana, pues lo implementaron en una forma muy precaria. Y el gobierno de Petro, que se eligió
con la bandera de que iba a implementar el acuerdo de paz, pues por otras razones también no lo ha implementado como lo ha debido implementar. Es más, yo creo que, como dicen algunos miembros antiguos de las FARC, hoy Partido Comunes, es inconcebible que en el gobierno de Petro se haya hecho casi que menos de lo que se hizo en el gobierno de Duque en materia de implementación del acuerdo. Algo se ha avanzado en el gobierno de Duque en materia, por ejemplo, de distribución de tierras, de adjudicación de tierras a los campesinos, pero la implementación como tal en su conjunto ha sido también muy precaria. Eso, infortunadamente, es la realidad, pero yo soy optimista de que todavía se puede, porque ahí están buena parte de las soluciones a los problemas que hoy tiene el país. En ese acuerdo está la solución al problema de la reforma rural integral que tanto se necesita, el problema de la reforma política para luchar, entre otras cosas, contra la corrupción que tanto se necesita. Está el problema de la seguridad de esas zonas. Acuérdense que al final de nuestro gobierno, cuando comenzó la implementación, cuando ya se firmó el acuerdo, tuvimos los 2 años más pacíficos que hemos tenido en los últimos 50, 60 años, si no más, el año 2017, 2018. Esas zonas que hoy, infortunadamente, volvieron a ser zonas muy candentes, muy conflictivas, eran remansos de paz, en el Cauca, en Nariño, en Chocó. De manera que el balance es agridulce, pero yo todavía soy optimista de que ojalá el próximo gobierno pueda asumir esa responsabilidad, y ahí habría un magnífico programa de gobierno que resolvería muchos de los problemas que tiene el país y que además podría hasta unir el país, porque no nos olvidemos que cuando se perdió el plebiscito, se renegoció el acuerdo, y los que estaban en contra del acuerdo, los que votaron en el plebiscito a favor del no, participaron activamente en esa renegociación y ahí, presentaron con 60 puntos para cambiar el acuerdo, y se cambiaron 58. Entonces, en el fondo, tiene el respaldo de todo el espectro político del país. Y ahí justamente, presidente, me gustaría también ahondar en 2 puntos fundamentales que usted señala, porque las críticas que le vienen al proceso de paz vienen por dos lados, si se quiere. Lo primero, que es lo que usted está mencionando ahora, y es muchos de la oposición consideran que el proceso fue ilegítimo porque se desconoció el plebiscito del 2 de octubre del 2016, y por el otro lado hay críticos que señalan y dicen, vea, en estos 9 años lo que se ha visto es que ha habido un incremento del 15% del número de hombres en armas, el 50% de territorios con presencia de grupos armados. Se vendió, digamos, una paz, pero no se ha logrado. ¿Qué decir frente a estas 2 críticas que usted ya venía abordando, además del hecho de que a usted le tocó fue dejar el bebé recién nacido a 2 gobiernos con ideologías radicalmente distintas, con propuestas distintas, pero la implementación dependió fue de los gobiernos que lo sucedieron a usted? ¿Qué decir frente a estas críticas que se le hacen al proceso en sus primeros 9 años? Pues, referente a la primera crítica, que no respetamos el resultado del plebiscito. Todo lo contrario, respetamos el resultado, reconocimos la derrota e inmediatamente acudimos a la vía que nos había ofrecido la Corte Constitucional, nuestra justicia y el país, para no perder 5 años de esfuerzo inmenso, donde finalmente la guerrilla, las FARC, había tomado la decisión de desarmarse. Y lo que hicimos fue invitar a los líderes del no a ver
qué era lo que no les gustaba del acuerdo, porque ellos decían que ellos sí querían la paz, pero no la paz que se había negociado. Entonces yo les dije, entonces, ¿cuál paz quieren ustedes? ¿Qué quieren cambiar en el acuerdo? Y ahí fue donde llegaron, después de unas negociaciones con grupos de trabajo, donde estaba Uribe, donde estaba Pastrana, donde estaba Marta Lucía Ramírez, todos los que habían promovido el no, llegaron con esas propuestas y esas propuestas se acogieron. Entonces yo no entiendo a estas alturas por qué están diciendo que no se respetó el plebiscito o que o desconocimos la democracia. Todo lo contrario, reconocimos la derrota, renegociamos el acuerdo como lo establecía la Corte Constitucional y lo aprobamos en el Congreso por unanimidad. Entonces, esa crítica es totalmente infundada. Y frente a la segunda crítica, que los problemas de hoy, que el aumento del número de personas en armas pues se han ido incrementando y que tenemos más violencia en algunas zonas de la que teníamos antes, pues precisamente por la falta de implementación del acuerdo. No es como algunos quieren decir que fue culpa del acuerdo, es culpa de la falta de implementación del acuerdo, porque como le ha mencionado, esos remansos de paz que teníamos en el año 2017 y 2018 en esas zonas tan conflictivas, pues en lugar de continuar con lo que estaba establecido en el acuerdo, con los famosos planes de desarrollo con enfoque territorial, con la presencia de la fuerza pública, con la presencia del Estado y la participación de las comunidades, porque así estaba diseñado, eso se dejó a la deriva. ¿Y quién llenó ese vacío? Pues las bandas criminales interesadas en controlar el territorio, porque eran territorios que estaban dedicados al narcotráfico. Entonces, lo que estamos viviendo hoy y lo que hemos vivido en estos últimos años es precisamente la falta de implementación del acuerdo, que ha ocasionado que esas bandas criminales, entre ellas, comiencen a luchar por el control del territorio, y quienes han pagado los platos rotos han sido las comunidades, los firmantes de paz de las FARC y los líderes sociales de esas zonas que habían, por fin, después de 50 años, adquirido cierto liderazgo en sus comunidades para poder encauzarlas en un desarrollo de largo plazo con cierta unanimidad de la población. Esa es la realidad. Y presidente, justamente porque la gente con frecuencia se olvida justamente de lo que usted señala de la renegociación de muchos de los puntos del primer acuerdo y siguen con el tema del plebiscito, a pesar de que se hubieran acogido varias de las propuestas, así como también la falta de implementación en muchos de los territorios. Pero digamos, el 2026 va a ser necesariamente un año de elecciones que van a estar marcadas por una proliferación, digamos, de grupos armados y una paz total que no parece haber dado los resultados esperados. Frente a esas lecciones que uno puede derivar del acuerdo del 2016, ¿estamos todavía muy tarde para pensar que se puede lograr la paz a través de su implementación? ¿O qué recomendación se le podría hacer al próximo gobierno? ¿Ya ese barco zarpó y no tiene reversa? ¿O qué podría hacer el próximo gobierno, que en todo caso va a tener que enfrentar el tema de orden público y la existencia de grupos armados en nuestro país sobre la base de la experiencia de los acuerdos del 2016? Pues el próximo gobierno puede asumir la responsabilidad de implementar el acuerdo de paz en todos sus puntos. Y ahí está el tema de la seguridad, ahí está el tema del desarrollo de esas regiones con los PEDES y con la reforma rural integral. Está el tema de la reforma política. O sea, el próximo gobierno puede asumir esa responsabilidad y devolverle a esas zonas esa tranquilidad que
durante un tiempo muy corto, infortunadamente, pero lograron vivir porque se comenzó a implementar el acuerdo. Eso creo que es algo que el próximo gobierno podría hacer, porque hay otra cosa que la gente a veces no entiende bien o no tiene muy claro. El conflicto armado colombiano terminó con la firma del acuerdo de paz con las FARC. Lo que vino después fueron unos grupos que quedaron, unas disidencias, unos remanentes, todos dedicados al narcotráfico, todos dedicados al lucro ilegal. Es crimen organizado. Hoy esa paz total que estaba o que todavía está tratando de buscar el presidente Petro es una paz con unos grupos criminales, unas BACRIM, porque las disidencias que se les dio patente de corso y se les llamó Estado Mayor de las FARC, no son ningún Estado Mayor de las FARC, eran unos grupitos que estaban dispersos por el país dedicados al narcotráfico, por eso no firmaron el acuerdo, porque ellos prefirieron mantenerse en el negocio del narcotráfico. Y el gobierno, para tratar de buscar una paz con ellos, los organizó. Y desde entonces, pues han venido creciendo, aunque también crecieron durante el gobierno de Duque, porque Duque no aplicó una política efectiva de seguridad ni se interesó en ese punto. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande para que el próximo gobierno retome la implementación del acuerdo de paz, y yo creo y ojalá pueda encontrar el apoyo del país entero, porque es que el país entero, cuando uno le explica a la gente lo que hay en el acuerdo, se queda sin argumentos para seguir criticando el acuerdo. Los que están criticando, los que están defendiendo el acuerdo, pues lo que deberían hacer o lo que deberíamos hacer es, con más claridad y más pedagogía, decir, mira, ahí está todavía el acuerdo de paz que se firmó, que tiene las soluciones a los problemas que en este momento el país está enfrentando. Y es que, presidente, lo que ha pasado, digamos, y quizás fue en su momento una debilidad, fue la falta de pedagogía frente al proceso, un proceso que, lejos de ser únicamente un proceso de desarme, es decir, de entrega de armas, pues incluyó, como usted lo señalaba, una hoja de ruta, un plan de desarrollo en tema agraria, política, de seguridad, de lucha contra las bandas organizadas, pero retomarlo va a requerir muchísima voluntad política y sobre todo corregir los errores y quizás enmendar parte de esa implementación. Pero antes de concluir, porque se nos va agotando el tiempo, presidente, pasó algo en las últimas semanas que llamó mucho la atención. Cuando nosotros hablamos de amigos del proceso de paz, uno de los principales amigos había sido Estados Unidos, y en el último Consejo de Seguridad Estados Unidos se abstuvo de firmar, cosa que es inédita porque en estos 9 años el apoyo del Consejo de Seguridad había sido unánime y restricto, con la salvedad de reducir la misión de observación frente a lo que hace la JEP. ¿Cómo leer la actitud de Estados Unidos? ¿Se está perdiendo el proceso de paz, un amigo fundamental? ¿Es producto de las políticas de la paz total? ¿Cómo explicar esa actitud de Estados Unidos y de qué manera eso podría poner en riesgo para el próximo gobierno la implementación o quitarle momentum y velocidad a la implementación del acuerdo de paz? Bueno, primero que todo, la misión de verificación, que fue un mandato del Consejo de Seguridad, pues ha venido operando con el apoyo unánime de ese Consejo de Seguridad. Es el único tema en el mundo, de todos los temas que estamos viviendo en el mundo entero, donde hay unanimidad, o donde había unanimidad en el Consejo de Seguridad. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos pues, ha adoptado una política internacional que es contraria a ciertos aspectos que
defiende el acuerdo y por eso, por razones ideológicas, la delegación de Estados Unidos se abstuvo, por ejemplo, de apoyar el capítulo étnico, porque ellos eso no les parece, o el capítulo de género, porque eso no les parece. Pero eso no quiere decir que el gobierno colombiano no pueda continuar implementando el acuerdo. La comisión de verificación lo único que hace es vigilar que el gobierno haga las cosas bien, pero no le quita la responsabilidad al gobierno de hacer las cosas bien, en materia inclusive de la Justicia Especial para la Paz, que fue otro de los temas donde le quitaron a la misión de verificación su responsabilidad de verificar las sanciones y cómo se van a cumplir esas sanciones. Pero vuelvo y repito, eso no exonera al gobierno colombiano, todo lo contrario, lo obliga a adquirir un compromiso mayor para que se cumplan los acuerdos que se firmaron en todos esos aspectos, en el capítulo étnico, en la Justicia Especial para la Paz y en lo demás, que sí va a continuar la misión de verificación. Pero esa unanimidad se perdió por razones ideológicas, porque Estados Unidos pues, se ha venido retirando de la Organización Mundial de la Salud e inclusive se ha venido poniendo a la referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, porque contiene algún elemento que tiene que ver con el cambio climático, y ellos no creen en el cambio climático. Son diferencias ideológicas que por supuesto rompieron esa unanimidad, pero que no debe de exonerar bajo ningún punto de vista la responsabilidad del Estado colombiano de continuar implementando y haciendo un esfuerzo para implementar el acuerdo de paz. Presidente, ya mirando para atrás y en retrospectiva, las cosas siempre se ven con mucha más claridad. Si usted tuviera que volver atrás en ese punto 1, ¿usted cambiaría algo de lo que se acordó? ¿Hay algo que usted dice, esto de pronto se hubiera podido hacer mejor, o hubiéramos debido no implementar esto? ¿Qué le hubiera cambiado a usted? Si usted pudiera echar para atrás, ¿qué le cambiaría al acuerdo del 2016? Pues no hay un acuerdo de paz perfecto, es imposible, porque todo acuerdo de paz al final se reduce a dónde traza uno la línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está uno dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Y no importa dónde trace uno la línea, siempre, como lo estamos viendo, habrá gente que exija más justicia, otros que exijan más paz. Entonces es muy difícil decir yo hubiera trazado la línea más a la derecha o más a la izquierda. Tal vez lo que nos faltó y nos ha faltado es hacer una pedagogía más efectiva, de explicarles a la gente lo que significa la justicia transicional, porque mucha gente con razón, sobre todo las víctimas, dicen, ¿cómo así que a unos comandantes de las FARC que cometieron semejantes delitos atroces, crímenes de lesa humanidad, no los van a mandar a la cárcel, sino les van a dar unas sanciones diferentes donde se están en unas zonas con unas comodidades que no son las mismas de una cárcel con barrotes? Pues esa es la justicia transicional y eso hay que explicarlo mejor. Y como le digo, siempre hay quienes no aceptan eso. Yo entiendo a la mamá de una niña o de un muchacho que fueron violados o asesinados, diciendo, pero ¿cómo es posible que al que le dice esto a mi hija o a mi hijo no lo metan a la cárcel 40 años como a cualquier criminal? Pero es que de eso se trata la justicia transicional, que es una justicia que va mucho más allá, por ejemplo, ahora que hemos discutido tanto de lo que pasó con el M-19, que le dieron un total indulto, total amnistía, ahí no hubo verdad. Aquí vimos a unos comandantes de las FARC
enfrentados a las víctimas, reconociendo sus delitos, pidiendo perdón y contribuyendo a esa reconciliación. Eso no pasó con el M-19. Entonces, eso es lo que hay que tratar de explicarle a la gente, y que esta es una oportunidad enorme. Mire, si uno va todavía a esas zonas, ve todos esos ejercicios de antiguos guerrilleros y antiguos miembros de la fuerza pública trabajando al unísono para lograr objetivos. Hace poco, precisamente en Caracol, en Los Informantes, se mostró un esfuerzo que están haciendo en Palmira antiguos guerrilleros y antiguos miembros del ejército en forma conjunta para buscar las personas desaparecidas durante el conflicto, y están abrazados haciendo una labor conjunta. Eso es reconciliación, pero como eso hay en todo el país. Uno va al Caquetá y hay emprendimientos de excombatientes o víctimas que están trabajando juntos para llevar el ecoturismo. Va uno a Montes de María y lo mismo. En fin, hay muchísimos ejemplos del resultado de este acuerdo de paz que se pueden mostrar como una semilla para seguir sembrando esa paz que necesitamos con urgencia en este país. Presidente, me queda un minuto de programa, pero no puedo tenerlo aquí sin hacerle la siguiente pregunta. Usted hizo una promesa de mantenerse al margen de las discusiones políticas y quizás es uno de los pocos expresidentes que ha cumplido fielmente su palabra, pero justamente en el 2026 se cumplirán 10 años del proceso de paz y le faltarán otros 10 para la implementación, y el ambiente político en el 26 parece estar muy caldeado. Así que yo, en un minutico, es una respuesta muy corta, quisiera preguntarle, presidente, ¿usted cómo está? ¿Cuál es su lectura del ambiente político hoy en día y qué es lo que Colombia se va a jugar en el 2026? Pues mire, yo precisamente he estado un poco activo en las redes sociales y en el escenario público, pero no para meterme en la política electoral, sino para tratar de decirle al país, por favor, no sigamos polarizando este país, ojo con los extremos, porque eso lo que está haciendo es que la democracia colombiana deja de ser efectiva. Cuando hay polarización, no hay acuerdos, y cuando no hay acuerdos, no hay soluciones a los problemas. Estoy tratando de explicar, mire, en nuestro gobierno hicimos muchísimo porque logramos acuerdos entre los que pensaban de un lado y los que pensaban del otro, y mire los resultados. Eso es lo que tenemos que recuperar, la moderación en la política, en el lenguaje y sobre todo en el esfuerzo para ponerse de acuerdo para solucionar los problemas. Dentro de un año vamos a tener un nuevo gobierno. Ese gobierno va a heredar unos problemas muy serios, problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de la salud. Si no hay un mínimo de consenso entre los colombianos, si continuamos con esa radicalización, pues no vamos a poder solucionar esos problemas. ¿Y quién sufre? ¿Quién paga los platos rotos? Pues el pueblo colombiano. Entonces, el llamado es, por favor, dejemos esa polarización a un lado, tratemos de buscar comunes denominadores, y algo que Nelson Mandela repetía muchísimo, y yo pertenezco a un grupo que fundó Nelson Mandela: nunca dejar de dialogar, pero con diálogo constructivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo me siento con el que piensa diferente, no a imponer mi punto de vista, sino a aprender del otro por qué piensa diferente, a ver si podemos ponernos de acuerdo para que los dos nos beneficiemos de cualquier decisión que tomemos. Esa es la forma de administrar una democracia efectiva, con cierta humildad, con cierta generosidad y con disposición a hablar con los otros, no a atacar a los otros. Es que aquí lo que estamos viendo son, hay unos
toros de lidia que solamente embisten, otros que se llaman el tigre y otros que se llaman el león, para ver cómo atacan. No, así no se resuelven los problemas. Es cómo nos ponemos de acuerdo para resolverlos entre todos. Y eso es lo que ojalá pueda imperar en este país. Pues, presidente, nos podríamos quedar hablando otro programa, una sesión número 2 de Sin Corbata solo frente al tema político, que sin lugar a dudas va a ser objeto de inmensas discusiones, pero hoy queríamos conmemorar esos 9 años de la firma de los acuerdos de paz, tenerlo además a usted como artífice de los acuerdos, dándonos su balance, sus impresiones, la lectura de lo que para usted ha sido este proceso y también lo que significa para Colombia, además de los retos que va a tener que asumir el próximo gobierno en materia de paz. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado aquí sin corbata, muy amable por habernos dado este tiempo y ojalá podamos tenerlo aquí en una próxima sesión, ahora sí para hablar solo de los temas políticos y de sus videos que se han vuelto virales en las redes sociales. A ustedes, gracias, Gabriel. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Sin Corbata. Nos vemos en una próxima oportunidad.